Estamos revisando este nuevo capítulo desde la hipótesis anterior. Vimos cuáles son las manifestaciones clínicas Doc, disculpe, lo que pasa es que me parece que la conexión está un poquito mala y no le escuchamos. ¿Me están escuchando? Parece que hubo algún corte en la... Sí, Doc, ahorita ya le escuchamos. Ajá. A ver, vamos a compartir otra vez. ¿Qué estoy compartiendo ahí? Sí, Doc, ahorita ya estamos viendo. Bueno, entonces les decía que en esta clase vamos a revisar tres temas. El primero es, vamos a hablar sobre dos formas de tratamiento que se emplea cuando hay lesiones ocupativas en la hipófisis o en la zona paracelar, como son la cirugía transesfenoidal, ¿verdad? Vamos a hablar también sobre otra modalidad terapéutica que a veces se utiliza, que es la radioterapia. Y después vamos a revisar algunas causas de lesiones celulares y paracelares que no son los adenomas pituitarios, que son la causa más frecuente de una lesión ocupativa en esa zona, ¿no? Los adenomas hipofisarios. Pero aparte de los adenomas hay otras causas. La cirugía transesfenoidal es la aproximación quirúrgica que se suele emplear en pacientes que tienen tumores y adenomas en la zona de la hipófisis. Como ustedes ven, el cirujano
hace una incisión en la base de la nariz y entra por la nariz hasta estar cerca entra por el seno esfenoidal, ¿no es cierto? Y perfora el suelo de la silla turca, la dura madre, y ya está en la hipófisis, ¿no? Entonces, actualmente hay tecnologías que permiten visualizar con bastante precisión toda esta zona, ¿no es cierto? Con equipos medio endoscópicos y con binoculares, lo que le permite al cirujano el visualizar bien el área operatoria, ¿no? Aquí tienen ustedes otra imagen más precisa de cómo se realiza una cirugía transesfenoidal. Entonces, fíjense, el cirujano perfora el seno esfenoidal, luego perfora el suelo de la silla turca, hace un corte en la dura madre, ¿no es cierto? Y ya está en la hipófisis, ¿no? Y entonces el cirujano con frecuencia le puede ver al adenoma y entonces con una especie de cucharita muy pequeña, pues va sacando pedazos, 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 hasta que intenta quitar lo más posible del adenoma. En principio, todo el adenoma, ¿no? La cirugía transfenoidal está indicada en el tratamiento de los adenomas que producen un exceso de hormonas, ¿no es cierto? Y también otra indicación es cuando un adenoma, que bien podría ser un adenoma que no produce hormonas, pero sin embargo comprime estructuras vecinas, ¿no es cierto? Entonces, indicaciones pueden ser, por ejemplo, defectos visuales progresivos, parálisis de pares craneales, hidrocefalia, o fíjense, una apoplejía pituitaria, recuérdense que vimos de esto, un cuadro agudo con dolor intenso de cabeza, usualmente una lesión del par craneal, ¿no es cierto?, por una hemorragia intrapituitaria. Esta es una emergencia que en algunos casos debe resolverse quirúrgicamente. De modo que estas son las dos grandes indicaciones de la cirugía transesfenoidal, ¿no? Luego de la cirugía transesfenoidal, puede haber una recuperación de la función hipofisaria, ¿no? Porque finalmente se quita el tumor, desaparece la compresión que le tenía a la hipófisis aplastada y que no le dejaba funcionar. Y eso puede suceder. Fíjense, les traigo esta serie que no está en nuestro libro de Harrison, que ilustra este punto, ¿no? En una serie de 234 pacientes, luego de la cirugía transfenoidal, ¿no es cierto? Fíjense, el 48% de los pacientes, o sea, la mitad de los pacientes que tenían evidencias de un hipopituitarismo, recuperaron de 1 a 3 ejes previamente afectados. Fíjense qué interesante, ¿sí? Y fíjense, en esta serie, más o menos la mitad de los pacientes, o sea, 93 pacientes de los 234, tenían evidencias de hipopituitarismo, ¿no? O sea, más o menos un 40%. Y de este 40%, más o menos la mitad, ¿no es cierto?, recuperó el funcionamiento de la hipófisis luego de la cirugía. Pero, asimismo, fíjense, 52 pacientes de los 234 operados desarrollaron una nueva deficiencia, ¿no? De modo que luego de la cirugía transfenoidal es importante, primero, en los pacientes que tenían hipopituitarismo, ver si el problema se ha resuelto y segundo, ver si es que ha aparecido una nueva deficiencia como una complicación, como una iatrogenia.
Luego de una cirugía transfenoidal pueden haber varias complicaciones. Como acabamos de ver, pueden ocurrir deficiencias hormonales, ¿no es cierto? Por ejemplo, hipopituitarismo o una diabetes insípida transitoria por deficiencia de hormona antidiurética se puede observar hasta en un 20% de pacientes, ¿no es cierto? Y una diabetes insípida permanente se puede ver entre un 2 y un 7% de pacientes. Y también se ha descrito un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética transitoria. Fíjense en que estos números han sido reportados en hospitales en donde se opera bastante este tipo de problemas y hay neurocirujanos especializados que tienen mucha experiencia, ¿no? Estos números probablemente son mucho más altos en centros en los que esto no se opera con frecuencia y los neurocirujanos no tienen mucha experiencia, ¿no? Es decir, que lo hacen de vez en cuando. Una cirugía transfenoidal también puede producir daño a estructuras paracelares. Por ejemplo, se puede hacer reportado escape de líquido cefalorraquídeo en un 4% de pacientes. Se han reportado también daño de pares craneales. Acuérdense en que estos pares craneales están pasando por fuera de la silla turca, ¿no? En el seno cavernoso, pero aún así, ¿no es cierto? Puede haber lesión de estos pares craneales en menos del 10% de casos. Puede haber una lesión de la carótida interna, una pérdida de la visión y puede haber también una infección, una meningitis, ¿no? Bacteriana, que es una cosa muy seria. Y la mortalidad reportada en series grandes con neurocirujanos que están operando esto todo el tiempo se aproxima al 1%. Es decir, que en general es una cirugía bastante segura, pero hay una mortalidad, ¿no? Hay una mortalidad. Luego tenemos una segunda modalidad terapéutica que se emplea con mucho menos frecuencia que la radioterapia, que la cirugía, y es la radioterapia, ¿no es cierto? La radioterapia se puede utilizar como una primera elección, o sea, como una terapia primaria, ¿no es cierto?, para ciertos tumores pituitarios o masas paracelares, ¿no es cierto? Es decir, como terapia primaria. O la radioterapia se puede emplear también como una terapia complementaria luego de la cirugía o luego de farmacoterapia. Esta es una indicación más frecuente. En general, no es frecuente que la radioterapia sea la terapia de elección para lesiones celares o paracelares, ¿no? La radioterapia con más frecuencia complementa a la cirugía cuando la cirugía no ha sido exitosa, ¿no es cierto? O cuando hasta que hagan efecto los efectos de los medicamentos. Eso vamos a ver en un segundo. Existen varias modalidades de radioterapia. Existe lo que se llama la radiación focalizada de megavoltaje. Sí, megavoltaje. Se trata de aceleradores lineales que utilizan radiación ionizante de tipo rayos X, ¿no es cierto?, focalizados al tumor y que se administran de forma fraccionada. Este es lo que se llama una radioterapia convencional.
¿no es cierto? Una radioterapia fraccionada. Es decir, que el paciente recibe 180 rads diarios. Fíjese, el paciente tiene que trasladarse a la unidad de radioterapia todos los días durante 6 semanas. De forma que al final del tratamiento el paciente recibe aproximadamente 5.000 rads, ¿no? O 50 grays. ¿No es cierto? Esta es la radioterapia convencional. Esta es la que siempre se ha utilizado y se utiliza todavía, ¿no es cierto?, en el tratamiento de ciertas lesiones hipofisarias y paracelares. Pero existen otras modalidades de radioterapia que se distinguen porque la técnica administra una dosis única, altísima, de radiación de alta energía, ¿sí? Una dosis única. Esta es, digamos, la diferencia con la radioterapia convencional fraccionada, ¿no? Entonces, la radioterapia de dosis única, ¿no es cierto?, se llama también radiocirugía estereoatáctica, ¿sí? Y hay varias modalidades. Por ejemplo, hay el Gamma Knife, que en el país tenemos unos 2 centros donde hacen Gamma Knife, ¿no es cierto?, con cobalto 60, es la fuente de la radiación de alta energía. Hay también el CyberKnife, ¿sí?, que utiliza un acelerador lineal, o se puede utilizar también como radiación haz de protones, es decir, una radiación particulada, partículas, ¿no es cierto? Es decir, mucho más destructivas, que se producen en un ciclotrón. Una vez que esta forma de radioterapia se administra en una dosis única, es obvio que esto es mucho más conveniente para un paciente, ¿no? Y hay evidencias de que con la radiocirugía estereotáctica puede haber un control más rápido de la hipersecreción hormonal, ¿sí? Es una cosa que se está investigando. Pero como mínimo, lo que sí sabemos es que la eficacia de la radiocirugía estereotáctica es bastante parecida y quizás podría ser algo superior a la radioterapia convencional fraccionada, ¿no? La radioterapia tiene una serie de características que uno tiene que conocer para tomar la decisión y que explican, ¿no es cierto?, la posición que tiene en cuanto a su uso en el manejo de los tumores, ¿no? Quizás la característica más típica de la radioterapia es que en el tratamiento de los tumores funcionantes, digan ustedes una acromegalia, un microadenoma o un macroadenoma que está produciendo un exceso de hormona de crecimiento, cuando esos tumores son tratados con radioterapia, la hormona de crecimiento, estamos poniendo como ejemplo, ¿no es cierto?, tiene un inicio de acción lento, ¿sí? Se demora años en normalizar los niveles de GH. Por eso es que la radioterapia, ¿no es cierto?, usualmente se reserva como una terapia complementaria al tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque el tratamiento quirúrgico es inmediato, ¿no es cierto? Ustedes sacan el tumor y ya la masa de células que producen un exceso de GH, pues desaparece ese rato. Pero con la radioterapia, el efecto se demora mucho tiempo, ¿sí? La radioterapia como terapia adyuvante de la cirugía, ¿no es cierto?, sirve para tratar un tumor residual, es decir, cuando la cirugía no consiguió sacar todo el tumor. Y también a veces se utiliza para prevenir, ¿no?, que un tumor vuelva a crecer, ¿no es cierto? Es decir, si quedó
digamos, una cantidad mínima de tejido tumoral funcionante, por ejemplo, la radioterapia, ¿no es cierto?, puede prevenir que ese tumor siga creciendo. Y la radioterapia es la única opción, ¿sí?, para poder tratar un tumor no funcionante, residual, significativo, luego de la cirugía, ¿no? Por supuesto que se le puede volver a operar al paciente, pero la radioterapia es una muy buena opción, ¿no es cierto?, porque es un tumor no funcionante y en estos casos, pues la radioterapia nos garantiza que el tumor eh, se va a ir destruyendo y va a dejar de crecer, ¿no? De modo que la radioterapia tiene, como veremos en este seminario, algunas indicaciones en el manejo de las lesiones hipofisarias y paracelares. Como todo tratamiento, la radioterapia tiene complicaciones. Hay una que ya hemos revisado y que no hay que olvidarse, y es que la radioterapia produce daños principalmente a nivel del hipotálamo y produce hipopituitarismo. Hipopituitarismo. Esta es la principal complicación de la radioterapia, ¿no? En el curso de los 10 años que siguen a la radioterapia, más o menos la mitad de los pacientes harán hipopituitarismo, ¿no es cierto? Esto quiere decir que el hipopituitarismo no aparece inmediatamente, sino que va apareciendo poco a poco. De modo que los pacientes que han recibido radioterapia tienen que ser valorados de forma anual para descartar que aparezcan, ¿no es cierto?, deficiencias hormonales. La radioterapia también puede ocasionar daño del nervio óptico, una especie de neuritis óptica por radiación con trastorno visual, ¿sí? Y esto se ha reportado en aproximadamente el 2% de casos. Es raro el daño de pares craneales, ¿sí? Se ha reportado también un riesgo acumulado en el tiempo de desarrollar un segundo tumor, ¿sí?, en esa zona, de aproximadamente 1.3% a 10 años y 1.9% a 20 años. Principalmente gliomas en la zona de la radiación, ¿sí? De modo que esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y también se ha reportado que luego de la radioterapia, ¿no es cierto?, hay un aumento del riesgo de enfermedad cerebrovascular, seguramente por la radiación que recibe la carótida de ambos lados, el momento que ingresa al sistema nervioso central. Estas son las complicaciones. Y muy bien. Y ahora vamos a pasar ya a revisar algunas causas notables de masas en la zona celar y paracelar. Acuérdense en que, según lo que vamos a ver en un segundo, la causa más frecuente de una masa en la zona de la cilia turca es un adenoma pituitario, que como hemos visto puede ser funcionante o no. Esos adenomas pituitarios funcionantes y no funcionantes vamos a ver en unas próximas clases. Ahora vamos a revisar causas de masas en la zona celar y paracelar que no son adenomas hipofisarios, o sea, son menos frecuentes. Entre estas tenemos lesiones hipotalámicas y la más sobresaliente son quizás los craniofaringiomas, ¿no? Los craniofaringiomas. Los craniofaringiomas son
tumores benignos, usualmente supracelares. ¿Se acuerdan que vimos una imagen de una resonancia magnética de una lesión de un craniofaringioma supracelar que respetaba completamente la hipófisis? ¿No es cierto? Eso es el típico craniofaringioma. Son lesiones parcialmente quísticas, ¿sí? Parecidas a las que vimos en esa imagen. ¿Se acuerdan que había una gran zona quística? Y que por su tamaño y localización típicamente producen alteraciones visuales y grados variables de hipopituitarismo por compresión del infundíbulo y también por compresión de la hipófisis. Esto es interesante, fíjense, muchos craniofaringiomas están parcialmente calcificados. Coco, Coco, habla abajo. En estos casos es cuando yo les comentaba que es en alguna medida preferible pedir también, aparte de la resonancia magnética, una tomografía, ¿no? Porque con la tomografía vamos a ver estas calcificaciones parciales. Acuérdense que la resonancia magnética no ve el calcio. Más o menos la mitad de los craniofaringiomas se presentan antes de los 20 años, ¿sí? Y los craniofaringiomas suelen ser de los tumores en la zona hipofisaria más frecuentes en la infancia, ¿no? Y de hecho creo que los craniofaringiomas están entre los tumores intracraneales más frecuentes en la infancia, ¿no es cierto? Produciendo síntomas de hipertensión intracraneal, ¿no? Como por ejemplo cefalea intensa, vómito en proyectil, cambios en el disco óptico, en fin. Los craniofaringiomas no solamente se localizan a nivel supracelar, como vamos a ver en esta imagen, en este ejemplo, hay también craniofaringiomas que tienen una localización solamente intracelular, ¿no? Pero en general la mayoría son lesiones supracelares. Y estos craniofaringiomas son tratados quirúrgicamente, ¿no es cierto? Cuando son lesiones grandes, el tratamiento quirúrgico prácticamente nunca es exitoso en retirar todo el tumor. Y como consecuencia, los pacientes necesitan tratamientos complementarios, típicamente la radioterapia, ¿no? La radioterapia. Entonces, estos craniofaringiomas son lesiones crónicas, difíciles de tratar, que dan muchos problemas porque están en una zona muy crítica como es la base del cerebro. Y aquí les traía yo dos casos de pacientes con craniofaringioma, ¿sí? Que ilustra cómo el craniofaringioma, que se localiza a nivel hipotalámico, a nivel supracelular, puede producir una lesión o puede producir síntomas hipotalámicos como polifagia y obesidad. Fíjense, este es el caso. Esta resonancia magnética corresponde a esta paciente. Fíjense, esta señora tiene un craniofaringioma principalmente supracelular, ¿no es cierto? Y como consecuencia de esta lesión hipotalámica, la señora tenía hiperfagia y desarrolló obesidad, fíjense.
Fíjense qué interesante. Entonces hay que tener un buen sentido clínico, ¿no? Con pacientes obesos hay que pensar por un segundo al menos la probabilidad de que pudieran tener un tumor supracelular que esté causando la polifagia y el aumento de peso, ¿no? En cambio, fíjense, esta paciente tenía también un craneofaringioma, pero confinado a la hipófisis. Fíjense, aquí está el quiasma óptico, el infundíbulo, el hipotálamo. Esta es una lesión intracelular. Esta paciente tenía un peso normal. Fíjense qué interesante. Estos son los craneofaringiomas. Otras masas celares y paracelares relativamente frecuentes son los quistes de Rathke, ¿sí? Los quistes de Rathke son una especie de malformación congénita. Son unos restos embrionarios de la bolsa a partir de la cual se origina la hipófisis anterior, que desciende, ¿no es cierto?, un corto trayecto hasta su situación definitiva en la silla turca. Entonces, este conducto en ocasiones no se cierra completamente y esa lesión da origen a estos quistes de Rathke, que son quistes que están llenos de un líquido y que pueden variar de tamaño, ¿no? Afortunadamente, estos quistes suelen tener menos de 5 milímetros, son asintomáticos y son un hallazgo, ¿no es cierto? Son un hallazgo casual en un estudio de imagen del sistema nervioso que se realiza por otra razón, ¿no? Entonces, fíjense, sin embargo, estos quistes de Rathke a veces pueden crecer, ¿no es cierto? Y pueden llegar a medir 1,5 centímetros, 2 centímetros, si ya lesiones grandes, y producir en edad adulta compresión de la hipófisis o del infundíbulo. Como son lesiones supracelares, pueden producir también diabetes insípida o hiperprolactinemia. Fíjese, esta es una causa de hiperprolactinemia. El quiste de Rathke no produce prolactina. No produce prolactina. ¿No es cierto? Es un tumor que no tiene nada que ver con la hipersecreción hormonal. Y produce hiperprolactinemia porque comprime el infundíbulo e impide la llegada de la dopamina a la hipófisis anterior. Aquí les he traído yo algunas imágenes de quistes de Rathke. En este caso, lesiones grandes, ¿no? Fíjense, aquí tienen ustedes un quiste de Rathke homogéneo, bien delimitado. Esta es una resonancia magnética sin contraste, un corte coronal, ¿no es cierto? Aquí está el tumor, fíjense, ocupando toda la buena parte de la hipófisis, ¿no es cierto? Aquí tienen otro quiste de Rathke, fíjense. Este es un quiste, se ve que tiene menos atenuación que el tejido tiroideo, el tejido hipofisario normal. Es una lesión pequeñita, situada dentro de la hipófisis, claramente distinguible, bien delimitada, típica de un quiste de Rathke, ¿no? Los radiólogos tienen bastante experiencia, los neuroradiólogos, y no con frecuencia ya le ven a la imagen, le ven cómo cambia en T1, T2, y más o menos sugieren que la lesión puede ser un quiste de Rathke, ¿no? Un quiste de Rathke puede ser, como les decía, una lesión, un hallazgo casual asintomático, pero a veces, yo tuve, por ejemplo, una paciente
de 16 años que había comenzado con su pubertad y se frenó, dejó de madurar, ¿no es cierto? Y comenzó a levantarse por la noche con frecuencia a orinar. Y eso terminó siendo una señal de diabetes insípida. Efectivamente, la jovencita reconocía que de un tiempo a esta parte tenía mucha sed, estaba tomando bastante agua y se levantaba por la noche numerosas veces a orinar. Cuando le valoramos, encontramos una hiperprolactinemia, un hipogonadismo, ¿no es cierto?, que probablemente se debía a la hiperprolactinemia, ¿no es cierto? Es decir, hicimos una resonancia magnética y tenía un quiste de Rathke parecido a este, ¿no es cierto?, en la zona supracelular, que medía 1.7 centímetros. Fíjense, es una lesión pequeña, ¿no? Pero esta zona es muy, muy sensible, ¿no? Muy sensible. Hay muchas cosas importantísimas en el espacio de 1 o 2 centímetros, ¿no? Estos son los famosos quistes de Rathke. Luego tenemos lesiones más raras, ¿no? Se han descrito también, por ejemplo, cordomas celares. Se han descrito meningiomas, estos no son tan raros, no son tan raros. Aquí tienen ustedes una imagen de un meningioma. Fíjense, es característico de los meningiomas que en la resonancia magnética aparezcan hiperintensos. Fíjense, esta es una resonancia magnética sin contraste, ¿no? Fíjense en el infundíbulo, cómo se desvía hacia acá, ¿no? Claramente, si le ven este infundíbulo. Entonces, lo típico es que presentan un aspecto hiperintenso difuso. Eso es lo característico de los meningiomas, sin medio de contraste, sin gadolinio. Fíjense. A veces son difíciles de distinguir de un adenoma hipofisario, ¿no? Difíciles de distinguir de un adenoma pituitario no funcionante, ¿no es cierto? Típicamente aumentan de intensidad en la resonancia magnética, pueden causar erosión ósea y síntomas compresivos del quiasma óptico, de la hipófisis, ¿no es cierto? Este tumor, por ejemplo, parece que está invadiendo el seno cavernoso. Aquí podría haber perfectamente una lesión de pares craneales, ¿no? Ptosis palpebral, diplopia, oftalmoplegia, en fin. Otra lesión rara, pero que se ha descrito, son metástasis pituitarias, ¿sí? Metástasis pituitarias. Una cosa bien curiosa de las metástasis pituitarias es que las que son de origen hematógeno, es decir, la mayoría, se localizan casi exclusivamente en la hipófisis posterior. Fíjense, esto es muy interesante. Y se pueden manifestar con diabetes insípida, ¿no? Porque ahí es donde se libera la hormona antidiurética. La mayoría se originan en un cáncer de seno. Esta es la causa más frecuente, ¿sí? Y el diagnóstico definitivo puede necesitar de una biopsia, ¿no? De una biopsia. Fíjense, en metástasis pituitarias. Luego tenemos otras lesiones que son más frecuentes en la infancia, que son los amartomas hipotalámicos y gangliositomas. Amartomas hipotalámicos y gangliositomas. Estos tumores pueden originarse en los astrocitos, en oligodendrocitos o en neuronas. Lo más llamativo de estos amartomas hipotalámicos es que cuando son neuronas, cuando son tumores compuestos de neuronas, estas neuronas
pueden producir neuropéptidos hipotalámicos como GHRH, CRH o GNRH. Fíjense. Y los amartomas hipotalámicos que producen GNRH pueden producir pubertad precoz, ¿no es cierto? Pues digan ustedes que una niña de 3 años o 4 años presenta un amartoma hipotalámico y este amartoma hipotalámico produce GNRH. Esta GNRH puede perfectamente llegar a la hipófisis anterior, estimular las células que producen gonadotropinas y estas a su vez estimular al ovario, ¿no es cierto? En un curso de eventos que es parecido al que se puede observar en una pubertad, que normalmente ocurre entre los 10 y los 12 años. Pero en este caso está ocurriendo a los 3 o 4 años, ¿no? Estos son pacientes que pueden tratarse efectivamente con análogos de GNRH. Acuérdense que comentábamos en la primera clase que el gonadotropo, es decir, el conjunto de células que producen gonadotropinas, ¿no es cierto?, responden a la GNRH cuando la GNRH les llega en pulsos discretos, ¿no? En pulsos. Pero cuando el gonadotropo recibe concentraciones altas, continuas de GNRH, se produce lo que se llama una desensibilización del gonadotropo. Es decir, que las células ya internalizan los receptores de GNRH y ya no responden a GNRH y como consecuencia dejan de producir gonadotropinas. Ese efecto interesante de los análogos de GNRH sobre el funcionamiento del gonadotropo, ¿no es cierto?, permitió pensar en que este sería un tratamiento perfecto para este tipo de amartomas hipotalámicos, ¿no? Hay también tumores de células germinales, ¿sí? Disgerminomas, germinomas, teratomas y coriocarcinomas, ¿sí? Localizados a nivel celar o paracelar, ¿no? Fíjense. Estos son tumores que pueden asociarse a diabetes insípida, ¿sí? Trastornos visuales, pubertad precoz, trastornos de la sed por lesión hipotalámica, fíjense, y grados variables de hipopituitarismo por compresión, ¿sí? Muchos pacientes son valorados por talla corta por deficiencia de hormona de crecimiento, ¿sí? Y finalmente hay también gliomas hipotalámicos y gliomas ópticos. Acuérdense que estos gliomas a veces pueden ser el resultado de una radioterapia anterior hace años, ¿no? Estos gliomas hipotalámicos y ópticos se ven especialmente en niños, ¿no es cierto? Y se manifiestan con pérdida de la vista. Un 30% de casos, estos gliomas están asociados con esta enfermedad genética que se llama neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, neurofibromatosis. Sí. Fíjense, yo les he traído otra vez que, al igual que la gráfica que les presenté en alguna clase anterior, refleja lo que pasa en la vida real, ¿no? Una cosa es saber la lista entera de
diferente es saber en la vida real cuáles de todas esas son las más frecuentes. Entonces, esa pregunta responde este artículo publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en el año 2011, ¿no es cierto? Dicen que estudio más interesante para un médico clínico endocrinólogo, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico por resonancia magnética nuclear en 1.352 pacientes que fueron evaluados por masas celares y paracelares? Fíjense. ¿Cuál fue la causa de largo, la causa más frecuente? Un adenoma pituitario, que es lo que yo les acababa de decir. Fíjense, el 72% de lesiones celares o paracelares son adenomas pituitarios. 72%. Y luego viene una lista de causas mucho menos frecuentes. ¿Sí? Fíjense, los quistes con el quiste de Rathke a la cabeza son el segundo tipo de lesiones más frecuentes. Fíjense en cómo estos autores clasifican al craniofaringioma dentro de los quistes, porque efectivamente los craniofaringiomas son lesiones quísticas o que tienen zonas quísticas, ¿no? Y otro tipo de quistes. Fíjense. Entonces, en conjunto, los craniofaringiomas y los quistes de Rathke en esta serie hacían un total de un 5.8%. Son las segundas lesiones más frecuentes. Luego tenemos los meningiomas. Fíjense, estamos hablando de 1.300 pacientes, ¿no? O sea, este es un hospital que tiene una casuística gigantesca, ¿no? Con mucha experiencia en este tipo de problemas. Fíjense, la tercera causa más frecuente, después de los adenomas y los quistes, fueron los meningiomas. ¿Sí? 32 pacientes con meningiomas. Y luego ya tienen ustedes una larga lista de causas rarísimas, ¿no? Cordomas, hipopsitis linfocitaria, acuérdense que vimos eso. Metástasis de cáncer de mama, como era de esperarse. Apoplejía pituitaria, aneurisma carotidio. Fíjense, a veces un aneurisma de la carótida, a su paso por el seno cavernoso, puede confundirse con una masa celar, ¿no? Por eso es que los neurocirujanos por lo general piden una angiotomografía antes de la cirugía, ¿no? Para estar seguros de que la lesión que van a operar no es un aneurisma carotidio, ¿no? Porque si es un aneurisma carotidio y le comienzan a raspar, imagínense ustedes, el paciente fallece con una hemorragia masiva en el acto operatorio, ¿no? Fíjense en Siria turca vacía, vimos ejemplos en una clase pasada, ¿sí? Y fíjense, inclusive en los mejores centros hay masas que no llegan a ser diagnosticadas, ¿no? Esta fue, dicen, una categoría numerosa, ¿no? 159 pacientes no tuvieron un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en las tres causas más frecuentes cuando hay un diagnóstico son adenomas pituitarios de largo, los más frecuentes, luego los quistes entre el Rathke y craniofaringioma, y luego los meningiomas. Y luego ya una lista de causas mucho más raras, ¿no? Mucho más raras. Esto es lo que pasa en la vida real, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre los adenomas pituitarios. Los adenomas pituitarios, que como hemos visto son la causa más frecuente de lesiones celares y paracelares. El resto de este capítulo está dedicado a los adenomas pituitarios. De modo que vamos a comenzar a hablar de ellos en esta clase. Estos adenomas hipofisarios
¿no es cierto?, son la causa más común de hipopituitarismo. Eso ya vimos en una clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que revisamos una tabla de causas en la vida real, ¿no? Causas de hipopituitarismo. Y los adenomas pituitarios eran la causa más frecuente. Y también son la causa más frecuente de los síndromes de hipersecreción hormonal en adultos. Los adenomas hipofisarios hacen más o menos un 15% de las neoplasias intracraneales. ¿Sí? Son lesiones relativamente raras, más o menos se calcula que ocurren 80 casos por cada 100.000 habitantes. Sí, 80 casos por cada 100.000 habitantes. Sí. Hay que tomar en cuenta que en estudios de autopsia, ¿sí?, más o menos el 25% de casos presentan un microadenoma insospechado en autopsia. Y en estudios de imagen, aproximadamente el 10% de personas tienen un microadenoma inaparente, por lo general menor a 6 milímetros. Por lo general menor a 6 milímetros. ¿Sí? De modo que en estudios de imagen no es raro encontrar un microadenoma hipofisario, ¿no?, en personas, por lo demás, perfectamente asintomáticas, ¿no? Hay algunos datos que son importantes conocer de los adenomas pituitarios. Se les llama microadenomas cuando miden menos de 1 centímetro y macroadenomas cuando miden 1 centímetro o más. ¿Sí? Esta es una categorización universalmente aceptada. Estos tumores son, en el 99% de los casos, tumores benignos, ¿sí?, y que tienen su origen en uno de los 5 tipos de células que se ven en la hipófisis anterior, ¿no es cierto? Y se caracterizan, como todos los tumores endocrinos, algo que ya hemos revisado en clases pasadas, se caracterizan porque manifiestan una resistencia a la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, funcionan de forma autónoma. Eso es lo que así se habla en medicina, ¿no?, que tienen una secreción hormonal autónoma. ¿Autónoma de qué? De los mecanismos de control, de los mecanismos regulatorios, ¿no es cierto? Y hay numerosos estudios que han demostrado que estos adenomas pituitarios son tumores monoclonales. Monoclonales. ¿Qué significa que sean tumores monoclonales? Significa que todas las células que forman parte del tumor se originaron en una célula que sufrió una mutación genética, una o dos mutaciones genéticas, ¿no es cierto? Y entonces todo el tumor se originó a partir de una célula que se transformó, ¿no es cierto? Esos son los tumores monoclonales, son mutaciones somáticas que le confieren a la célula una capacidad replicativa varias veces superior a las células normales y entonces eventualmente terminan formando pequeños tumores, ¿no? Entre todos los adenomas pituitarios funcionantes y no funcionantes, ¿no es cierto?, los más frecuentes son los prolactinomas y los adenomas no funcionantes, ¿no es cierto? Los prolactinomas pueden ser micro o macroprolactinomas,
y se caracterizan por producir un exceso de prolactina, ¿no es cierto? Más o menos, digamos, casi un 40%, 40-50% de adenomas pituitarios son prolactinomas, ¿sí? En la clínica, ustedes seguramente van a ver de vez en cuando prolactinomas. El segundo tipo de tumor más frecuente son los tumores no funcionantes, los adenomas pituitarios no funcionantes, ¿sí? Se piensa que la célula que da origen a estos adenomas pituitarios no funcionantes son las células que producen gonadotropinas, porque hay varios estudios de inmunohistoquímica que han demostrado que estos tumores tienen, ¿sí? Las cadenas alfas y betas, pero por alguna razón los tumores no consiguen ensamblar, ¿sí? La subunidad alfa y la subunidad beta correctamente, ¿no es cierto? Y no consiguen secretar estos heterodímeros de glicoproteínas intactos a la circulación, ¿no? Entonces son tumores no funcionantes. Como no producen un cuadro clínico, entonces se demoran en ser diagnosticados. Y cuando se diagnostican, por lo general ya son lesiones grandes que producen pérdida visual, defectos visuales y grados variables de hipopituitarismo, ¿no? Fíjense, esto probablemente debido al hecho de que no producen hormonas. Entonces no llaman la atención, sino cuando ya comienzan los defectos de masa. Probablemente el tercer tipo de adenoma pituitario más frecuente es el que produce hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Es decir, es el que produce la acromegalia y el gigantismo. Más o menos un 10 a 20% de adenomas pituitarios producen hormona de crecimiento. El cuarto tumor en frecuencia es el adenoma pituitario productor de ACTH, ¿no es cierto? Más o menos un 10, un 15% de adenomas pituitarios producen ACTH. Estos adenomas pituitarios, productores de ACTH, son los que producen lo que se llama la enfermedad de Cushing, que no es lo mismo que el síndrome de Cushing, ¿cierto? El síndrome de Cushing es un síndrome que se produce por un exceso de cortisol, ¿no es cierto? Hay varias causas de enfermedad de Cushing. Una de ellas es un adenoma hipofisario productor de ACTH. Entonces, esa entidad se llama enfermedad de Cushing. Y finalmente, el tumor más raro es el adenoma pituitario productor de TSH, ¿sí? De TSH, que produce lógicamente hipertiroidismo, ¿no? Estos son los pacientes que tienen elevación de T4 y T3 y cuya TSH puede estar normal o elevada, ¿no? Me parece que en una de las tareas había un caso en el que era evidente que la TSH no estaba como debía estar suprimida, ¿no? Si es que el problema fuera tiroideo. Entonces, en el curso de las próximas clases vamos a revisar, ¿no es cierto?, los prolactinomas, la acromegalia, la enfermedad de Cushing. Vamos a ver también las manifestaciones clínicas y el tratamiento que se le puede ofrecer a un paciente con un adenoma pituitario productor de TSH y acabaremos también por revisar
el caso de los adenomas pituitarios no funcionantes, no funcionantes. Este seminario se acabaría, este tema, digamos, el de síndromes tumorales del hipófisis anterior, vamos a dejar unas 2 clases, 1 o 2 clases para hablar sobre la diabetes insípida, ¿no? Hay una serie de síndromes genéticos que se asocian con los tumores pituitarios, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es importante esto? Por 2 cosas. Primero, porque cuando uno diagnostica un tumor pituitario, tiene que pensar en la posibilidad de que el paciente tenga estos síndromes genéticos como causa del tumor pituitario, y entonces estos síndromes genéticos por lo general tienen otros problemas endocrinos que hay que investigar, ¿no es cierto? Y la segunda razón importante es que cuando se trata de un síndrome genético, ¿no es cierto? Podría ser el caso de que tengamos que investigar también a los familiares, ¿no? A los familiares de primer grado del paciente. Entonces, fíjense, nunca hay que quedarse solo en el diagnóstico del tumor pituitario, ¿no? Del adenoma pituitario. Siempre hay que darle, ¿no es cierto?, una pequeña atención a la posibilidad remota, es cierto, pero a la posibilidad de que la causa del tumor que hemos diagnosticado fuera un síndrome genético. Por esas 2 razones importantes. Entonces, fíjense, tenemos qué síndromes genéticos son importantes en este contexto. Uno es algo que ya hemos visto en otra clase, que es la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, el MEN1, ¿no es cierto? El MEN1 es un síndrome genético que se asocia a neoplasias endocrinas en varias glándulas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tumores pituitarios, ¿no es cierto? El 40% de pacientes con MEN1 exhiben tumores pituitarios, por lo general tumores productores de prolactina, es el tipo de adenoma funcionante más frecuente. Pero este es apenas una parte del problema. Los pacientes que tienen neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 suelen tener también hiperparatiroidismo, es decir, tumores de las paratiroides. Pueden tener tumores neuroendocrinos pancreáticos que producen, por ejemplo, gastrina, ¿no es cierto? Y otros neuropéptidos endócrinos, ¿no es cierto? Tumores neuroendocrinos intestinales, que se llamaban antes carcinoides. Este término carcinoide está siendo abandonado por el término tumores neuroendocrinos, ¿no? Intestinales. Los tumores neuroendocrinos pueden o no producir péptidos, ¿no es cierto?, con actividad hormonal. Y adenomas adrenales, fíjense. Entonces, lo que les decía, ¿no? Cuando ustedes tienen, digamos, un paciente diagnosticado con prolactinoma, ¿no es cierto? Hay que pensar en la posibilidad de que este prolactinoma sea parte de una neoplasia endocrina múltiple, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, podría estar perfectamente indicado el pedirle al paciente un nivel sérico de calcio para descartar un hiperparatiroidismo, ¿no? Si un paciente con un tumor pituitario, un prolactinoma, digan ustedes, tiene también
hipercalcemia por hiperparatiroidismo, seguro que el paciente tiene un MEN1, ¿no es cierto? Y si el paciente tiene un MEN1, como estos son síndromes que se heredan de forma autosómica dominante, ¿no es cierto? Todos los hijos del paciente deberían ser valorados, ¿no es cierto?, para ver si es que alguno heredó el gen que predispone a estos tumores, ¿no? Otro síndrome genético asociado con tumores pituitarios es un síndrome relativamente nuevo que se llama neoplasia endocrina múltiple de tipo 4 o MEN4, ¿sí?, que cursa con adenomas pituitarios e hiperparatiroidismo. Fíjese, se conoce el gen. Hay también otro síndrome genético que es el síndrome que se llama como el complejo Carney. Se conoce el gen y se caracteriza porque hay adenomas pituitarios, fíjense, adenomas pituitarios que pueden ser funcionantes o no funcionantes, pero además, ¿no es cierto?, estos pacientes tienen una tendencia a presentar mixomas arteriales, ¿sí?, schwannomas e hiperplasia suprarrenal. Ese es el complejo Carney. Mixomas arteriales, fíjense, schwannomas, es decir, tumores de las vainas de mielina de la vaina de Schwann de los nervios periféricos. Se manifiestan como tumores adosados a un nervio en cualquier parte del sistema nervioso periférico. Y hay también otro síndrome genético, ¿sí?, que se llama adenomas pituitarios familiares. Se conoce el gen, ¿no es cierto? Y son casos de adenomas pituitarios productores de hormona de crecimiento que producen acromegalia o gigantismo, ¿no es cierto? Y que corre en familias. Fíjese, entonces, es muy raro, ¿no es cierto?, que el paciente y su padre, por ejemplo, hayan tenido acromegalia. Muy raro. El rato que ustedes tienen una historia familiar de ese tipo, tienen que pensar en adenomas pituitarios familiares, ¿no? Y probablemente buscar si es que hay una mutación en este gen en todos los hijos del paciente, ¿no?, para hacer un seguimiento y detectar la lesión a tiempo, antes de que haya, ¿no es cierto?, toda la desfiguración que produce a largo plazo el exceso de hormona de crecimiento. De modo que fíjese en cómo el diagnóstico de un adenoma hipofisario conlleva también el considerar la posibilidad de que ese adenoma pituitario sea parte de un cuadro mucho más complejo y peligroso, ¿no?, de un síndrome genético, ¿no?, asociado a neoplasias múltiples. Muy bien, yo creo que ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Seguramente algunos de ustedes han visto que ya se han calificado la tarea número 2, me parece que era la número 2. Sí, Doc, era la número 2. Ajá. Entonces, quizás una indicación respecto a la calificación de esta tarea número 2, que consistía en hacer un diagnóstico de diferentes exámenes de laboratorio. Yo creo que la mayoría ha respondido bien. Hay algunos que, por ejemplo, han puesto insuficiencia suprarrenal primaria o síndrome de Addison en la pregunta número 5, ¿no es cierto? Y
En realidad se trataba de un paciente que tenía el cortisol bajo y la CTH mínimamente aumentada, es decir, una CTH normal, ¿no es cierto? Una CTH normal en el contexto de un cortisol muy bajo es una indicación de un problema central, ¿no? Porque si el problema fuera suprarrenal, la CTH estaría elevadísima. Y en donde la mayoría no contestó 100% bien es en la pregunta número 6. Y la pregunta número 6 tenía, como indicaba el texto explicatorio de la tarea, ustedes tenían que haber investigado un poco más sobre el tema de las hiperprolactinemias en el capítulo correspondiente del Harrison, para llegar a saber que unos niveles de prolactina de 1000 solamente se pueden dar en pacientes que tienen un macroprolactinoma, es decir, un tumor productor de prolactina de más de 1 centímetro, ¿no? Y entonces el diagnóstico en ese caso era un macroprolactinoma que está ocasionando, seguramente por compresión de la hipófisis aledaña, un hipopituitarismo, ¿no? Un hipopituitarismo, para hacer un hipopituitarismo completo nos faltaría ver qué pasa con el eje de la hormona de crecimiento. Pero el paciente tenía claramente una deficiencia de TSH, de gonadotropinas y de ACTH, ¿no? De modo que los que respondieron hipopituitarismo y nada más que hipopituitarismo, entonces ellos tienen la mitad de la nota, ¿no? Porque esa es apenas una parte del diagnóstico. Los que pusieron hiperprolactinemia, no era el diagnóstico exacto, ¿no? El diagnóstico era, por lo menos había que poner prolactinoma. Bueno, me figuro que están ya trabajando o ya seguramente ya tienen que haber entregado la tarea en la que había que trabajar con las tablas de crecimiento. Sí, Doc, entregamos el día sábado. Perfecto. Bueno, pues entonces, en este punto vamos a dar por terminada nuestra clase. La próxima clase nos vamos a dedicar a los prolactinomas. Si alguien quiere comenzar a leer ya sobre la próxima clase, vamos a revisar los prolactinomas. Por si acaso está aquí entre los estudiantes Byron Sánchez. No está, ni siquiera asistió a clases. A ver, la presidenta de la clase me gustaría que se ponga en contacto con la representante del grupo al que pertenece Byron Sánchez, que se ponga en contacto con él y que le diga que no está asistiendo a clases y que presentó una tarea, la tarea número 2 sacó una nota de 3 sobre 20. Yo no he visto nunca algo parecido. Es decir, no comprendo cómo alguien que hace un examen de ese nivel esté en 7º año de medicina. Es algo incomprensible. Y luego parece que no asiste a clases, así que yo voy a tener que hablar con el director de la escuela para ver qué está pasando. ¿Sí me escuchó la representante del paralelo? Sí, Doc, ya me voy a comunicar con él. Ya. Dígale todo lo que le acabo de decir, por favor. Ya, Doc. Bueno, les agradezco por su atención. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana.